Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Va a comentarnos todo lo que sucedió este fin de semana y todo lo que ha sucedido en estos 4 años que ya están a punto de llegar a su fin. Pasado mañana ya es el cambio de mando, sale Gabriel Boric, presidente actual de la República, entra el presidente electo José Antonio Kast, y quiero pedir un fuerte aplauso porque nos visita hoy en el estudio Antonia Orellana, ministra de la Mujer. Un aplauso para ella. Bienvenida, ministra. ¿Cómo estás? ¿Te ríes los aplausos? ¿Qué? No. Bueno, sí. Sí, acá yo acostumbro a recibir a la gente con aplausos. Muy bien. Fui muy criticada, pero sostuve fue mi batalla. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Bien. Un gusto tenerla esta mañana acá en turno en vivo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, ministra. Queremos hablar, como estábamos adelantando, en este contexto de la masiva conmemoración del 8M, el último ya en este gobierno y a pocos días del cambio, ya pasado mañana, y se volvió a instalar la agenda de género con esta multitudinaria marcha, varias leyes ya aprobadas, otras que quedaron por aprobar. Entonces queremos deshojar todo este panorama a días ya que cambie todo. Cuéntame un poco cómo se vivió la marcha, cómo la vieron ustedes. Bueno, yo estoy un poco más ronca de lo normal precisamente por culpa de la marcha. No. Bueno, respecto a la marcha, yo creo que la convocatoria es algo que deben comentar las organizaciones, ¿cierto? Que fueron quienes la organizan. Uno asiste porque le gusta. Obvio. Pero en particular la convocatoria que fue de cargo al gobierno y que todavía está ocurriendo en regiones. Ya tenemos un acto lindo en la metropolitana, en este momento está ocurriendo otro acto en Biobío y otro en Los Ríos, actos oficiales de gobierno. Pusimos como centro el invitar a grupos de mujeres que fueron beneficiados por las políticas de género durante nuestro gobierno. Estuvimos ayer, que las amo porque además fueron con uniforme, y con uniforme un domingo, las conductoras del Transantiago, que son parte del programa Más Mujeres Conductoras, Más Mujeres en el Transporte Público, con la Mesa Nacional de Mujeres Rurales y Campesinas, que se han visto beneficiarias porque por primera vez alcanzamos la paridad en la otorgación de bonos de riego para las mujeres que enfrentan la crisis hídrica, de que estaban en desigualdad de condiciones y así. Podría decir seguir con cada uno de los ministerios, pero son hartos. No, son hartos. Y tuvimos una convocatoria muy linda, nos acompañó Princesa Alba, que hizo su propio discurso, y también Savka Polak. Y justo estaba leyendo que me decían, pero ¿por qué lleva a alguien de la tele? Y la verdad es que Savka ha sido muy generosa, sin ser partidaria del gobierno necesariamente, porque me ha acompañado a muchos lugares a dar su testimonio como mamá a la que la ley Papito Corazón le funcionó, y contando eso en salas llenas de vecinas y diciéndole, háganlo, esto funciona. Hay desconfianza en el sistema, pero yo les vengo a contar que esto funciona. Lo cual, por supuesto, es 1000 veces más efectivo que el que lo diga yo. Y esa fue la característica del acto, poder agradecer sobre todo a quienes se sumaron a estas iniciativas y nos permitieron tener avances tan importantes como la ley Papito Corazón, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la ley que entrega pensiones de reparación para niños y niñas víctimas del femicidio de sus madres, el componente de género de la reforma de pensiones, que no es menor porque permitió que muchas más mujeres entraran a los beneficios, y por supuesto la ley Chile Cuida. Ministra, usted nos está contando varios avances, digamos, que tuvo el gobierno en estos 4 años, pero este 8M, el último del actual gobierno, marca un punto de inflexión porque se viene un gobierno de ultraderecha, mucho más conservador. Harto se habló también de la nueva ministra de la Mujer. ¿Usted cree que varias coordinadoras feministas tienen un poco de temor de retroceder en todos los derechos que se han avanzado? ¿Usted cómo ve eso? ¿Cree que la próxima agenda tiene espacio para seguir avanzando o efectivamente hay algún riesgo fundamentado de que se puedan retroceder los avances del actual gobierno? Siempre hay espacio para seguir avanzando. Nosotros hemos sido un gobierno de izquierda con propuestas feministas y con minoría legislativa, y aún así logramos sacar adelante proyectos que no solamente fueron aprobados, sino también fueron unánimes, como la ley Papito Corazón.
Eso, por supuesto, requiere trabajo político que es esencial, que es estar disponible para conversar con el que no piense distinto. Porque para tener un acuerdo hay que tener un desacuerdo antes. Pues, ¿sí? Es una cosa media obvia, pero que se da por sentado. Y en ese sentido yo creo que nunca las condiciones políticas están definidas de antemano. Se van construyendo. Nosotras partimos con una minoría legislativa. Escuchaba lo que decíais, cómo vuelve la agenda de género. Yo creo que nunca se fue, pero sí fue muy atacada. Recuerdo unas semanitas después del 4 de septiembre del 2022, cuando, conmemorándose el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, tuve una reunión con organizaciones en La Moneda y me preguntaron, bueno, y después de la derrota constitucional, ¿el aborto sigue en el programa de gobierno? Y yo como, sí, pues, obvio. Y fue como, esta niña no ha aprendido nada, Pero la verdad es que fuimos construyendo el camino para eso. Partimos con el reglamento de la objeción de conciencia, logrando que haya reglas para que la objeción de conciencia, que es legítima, es un derecho establecido en la ley, no se transforme en obstrucción de la ley, en especial considerando las niñas y mujeres de regiones que tenían en muchos casos que venirse hasta Santiago para poder acceder a lo que nuestro país ya decidió, que es un derecho. Presentamos el proyecto de aborto una vez que ya logramos sancionar ese reglamento con aprobación de la Contraloría. El proyecto se alcanzó a votar la semana pasada en la Comisión de Salud, se aprobó en general, que yo creo que es una muy buena señal porque también muestra quiénes votaron a favor. Y yo creo que en esas propuestas, en quienes votan a favor, es donde se juega también el futuro de un proyecto que punte a la izquierda, a la centroizquierda, y que no deje a los derechos de las mujeres como un asunto de segundo orden a la hora de enfrentar el futuro gobierno. Ahora ese proyecto está como para la interrupción voluntaria del aborto hasta las 14 semanas, ¿cierto? Así es. Ya, pero eso no se alcanzó a aprobar hasta pasado mañana. Eso va a seguir en el próximo gobierno. Va a seguir en el proyecto, en el Congreso, pero yo entiendo que hay frustración al respecto y ahí lo que puedo decir es, uno, no fue una estrategia que decidí yo sola en la oscuridad de mi oficina, sino que fue un debate que tuvimos con muchas organizaciones. La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Asamblea por la Legalización del Aborto, las ginecólogas feministas, las socorristas, muchas, en las que juntas acordamos como ya, tenemos este congreso, en donde hay un grupo muy pequeño de convencibles y un grupo muy grande de gente que está en contra. Es inconvencible respecto a esto. ¿Cuál es nuestra estrategia? Y nuestra estrategia fue primero resolver los problemas de implementación de las 3 causales, porque el gobierno anterior, a la hora que le tocó redactar el reglamento, y el reglamento es lo que pone en práctica una ley, decidió, no sé con qué intención, no estoy juzgando intenciones, pero en la práctica lo que significó ese reglamento es que se privilegió el ejercicio de la libertad de la objeción de conciencia por sobre un principio fundamental de los servicios de salud, que es la continuidad de la atención médica. Y ahora invertimos eso. Objeción de conciencia, muy bien, compadre, objete. Pero el servicio de salud tiene que resolver dentro de la misma región. Perfecto. Y luego presentamos el proyecto y tuvo esos pasos precisamente porque lo acordamos así, porque nos pareció la mejor estrategia en un contexto de un congreso adverso. Y yo creo que los datos de encuestas, porque por ahí se me ha acusado de haber abandonado la batalla cultural que le dicen, yo creo que los datos más bien muestran lo contrario. Bajo nuestra gestión, y discutiendo primero 3 causales y luego ingresando de pleno al debate con datos respecto al aborto con plazos, no solamente estamos en un pico histórico de aprobación a las 3 causales, sobre todo gracias a información que le hemos dado a la opinión pública, que no estaba a la vista, como por ejemplo que la mediana de acceso a la causal de violaciones de 13 años, y en segundo lugar, mostrando el costo alternativo de la ilegalización del aborto, que es mucho más caro para el servicio de salud. Ahora que dicen, ¿por qué quieren gastar plata el servicio de salud en esto? Porque actualmente el servicio de salud ya gasta plata en eso. Lo gasta en hospitalizaciones de urgencia, que son harto más caras. Con los abortos clandestinos. Con los abortos clandestinos, ¿ya? Y sus consecuencias. Y por lo tanto, en eso no solamente estamos en la tasa más alta, de acuerdo, no encuestas mías, ¿cierto? No tengo tampoco, pero el Centro de Estudios Públicos. Por ejemplo, CADEM, Ipsos. Estamos en la tasa más alta de aprobación, no solamente las 3 causales, sino también a la idea del aborto sin causales y con plazos. Ministra, estamos acá con la ministra Orellana hablando en los últimos días del gobierno del presidente Gabriel Boric. Recién estábamos con
Gonzalo Vinter, Lo vi. el profesor Francisco Vidal, que terminaron diciendo como es inevitable esta sensación de mirar hacia atrás, mirar el legado, los errores que se cometieron, los aciertos. Este gobierno se autoproclamó un gobierno feminista. Hemos hablado bastante de los logros, la ley Karin, la ley Papito Corazón, las 40 horas, pero si tuviera como que hacer una pequeña autocrítica o quizás una deuda que tuvo el gobierno en este sentido como gobierno feminista, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que en primer lugar, la idea de gobierno feminista, si es la cuña, que es bien cuñera además, ¿no? No fue algo que yo instalara. Yo estuve a cargo de la estrategia de voto para las mujeres de la campaña presidencial y la verdad es que los estudios largos, como por ejemplo el que hace más de una década, la Corporación Humanas muestra que la mayoría de las mujeres, e incluso después del boom del Mayo Feminista del 2018, que fue un momento muy masivo, tienen resquemores con la palabra feminismo porque sigue siendo una palabra muy penalizada. Entonces la cuña tiene un logro invaluable, que es que irrita por igual a las feministas y a los conservadores. Y por lo tanto, yo creo que mi autocrítica en ese sentido es que no logré tampoco imponer un enfoque que enfrentara eso y que fuera más amplio. Por ejemplo, que explicara, es esto significa. Porque si no, lo que pasa es que te lo llena la oposición. Y yo vi que ayer la UDI colgó, un poco copiando los métodos de propaganda de las coordinadoras feministas, colgó un cartel con la cara de Monsalve en el río Mapocho. Yo lo encuentro un acto que es medio brutal porque puedes criticar al gobierno sin ensalzar la imagen de una persona acusada de agresión sexual. Segundo, y en segundo lugar, ¿qué mensaje se quiere dar con eso? No, como que no me termina de crujir. Aparte de, digamos, no tienen nada que decir respecto a sus propuestas el 8 de marzo, que un 8 de marzo tienen que decir Monsalve, como no me termina de crujir. Efectivamente el gobierno lo ha dicho claramente, a diferencia de la UDI respecto a Macaya, que hubo un mal manejo. Con el caso Monsalve. Con el caso Monsalve, eso lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la Carolina Toa, lo ha dicho todo el mundo. Creo que en eso también hay una autocrítica y bueno, una frustración que es personal porque es un tema en el cual trabajé muchísimo para poder habilitar que hubiera un debate, es que no logramos aprobar la segunda ley que contenía la Agenda Sala Cuna para Chile, porque eran dos leyes. Una es la Ley de Modernización Parvularia, que es la primera ley en una década que aborda el tema del sector parvulario, lo moderniza, nos permitió terminar con la doble o triple matrícula en el sistema público. ¿Por qué? Porque yo autoría en terreno, voy y me dice una señora, es que no hay cupo en los jardines. Yo, por supuesto, llamo a mi equipo y le digo, ¿pueden chequear cuántos cupos hay en, no sé, la comuna X en la que estamos? Y resulta que encontramos que estamos en 42% de ocupación. ¿Cómo es posible eso? Sí, la vecina me está diciendo que no hay cupo, pero el papel me dice que no está todo el cupo ocupado. Y bueno, resulta que teníamos hasta la ley de modernización doble o triple cupo. Eso quiere decir que yo, mamá, que quiero postular a mi hijo al BTF Integro Junji, que reúne la mayoría de la matrícula nacional en sala cuna y jardín infantil, como eran sistemas en los que no se trabajó en su modernización, yo tenía que postular a los tres y a menos que yo fuera la ciudadana Marcel, respetuosa y amante de la norma fiscal, y avisar a los otros dos jardines, hola, ¿sabéis que me voy a quedar con este? Los otros dos jardines no tenían cómo saber, No por lo había tanto cómo. quedaba el niño inscrito en 2, 3, encontramos incluso casos de 4. ¿Y por qué esto era importante para poder debatir Sala Cuna? Porque siempre, si recuerdan el debate de Sala Cuna en el gobierno anterior, siempre una crítica desde el sector de las trabajadoras de la educación parvularia es, tú no puedes ampliar la cantidad de niños y niñas que tienen el derecho a Sala Cuna sin antes preparar el sistema. Y por lo tanto, ¿por qué logramos debatir Sala Cuna sin un paro de trabajadoras? No es porque el gobierno controle los gremios. Porque no, está clarísimo que no, en otros ámbitos. No es porque engañáramos a alguien, es porque dialogamos y logramos sacar la ley de modernización parvulario primero y eso daba las condiciones para discutir la parte ya más del derecho laboral. Ahora, se están diciendo muchas cosas en estos días respecto de cómo va a destrabar el próximo gobierno Sala Cuna y en eso yo quiero ser muy clara.
la iniciativa en la que habíamos llegado a acuerdo, que luego se desconoció, se fueron algunos senadores al extranjero en febrero, qué sé yo. Era una iniciativa en la que habíamos logrado un equilibrio respecto a las necesidades de los empleadores, pero también no retroceder en la normativa laboral, ni tampoco arriesgando la calidad del sistema público parvulario. Y esos son los principios que esperamos que se sigan defendiendo por la coalición, porque no se trata de sala cuna a cualquier costo. O sea, si es una sala cuna que es a costo de la propuesta que traía el gobierno entrante en campaña, que es que sea todo de cargo del Estado. ¿Con qué plata? Si se supone que no hay. ¿Van a hacer una reforma tributaria para solucionar esa laguna? Si es que no, ¿qué van a desfinanciar? Vamos a tener que esperar. Hoy hay muchas interrogantes para el próximo gobierno que ya se viene el O 11 de marzo. En tercer lugar, van a quitarle la obligación al empleador. Eso quiere decir que todos nosotros, a través del gasto fiscal, pasemos a financiar una obligación que Que es del desde empleador. 1917 es del empleador. Hay que estar ojo entonces, porque mucha crítica he visto en ambos bloques del oficialismo con Gonzalo Vinter, Francisco Vidal, ahora la ministra Orellana, que tiene que ver también con la desinformación que, o la sobreinformación de los medios por sobre la propia información que tienen los ciudadanos. Así que agradezco, ministra, que esté dando estas claves importantes porque tenemos que saber cómo se viene el próximo 11 de marzo. Tengo una pregunta que quizás sea meterse, digo, al tiro en la pata de los caballos, ministra, porque mientras se desarrollaban las actividades del 8M, el presidente Gabriel Boric estaba recibiendo en su oficina al presidente electo José Antonio Kast. ¿Le parece a usted que esta fue una coincidencia desafortunada o que quizás se terminó desplazando el foco político hasta esta reunión que venía por no hacerse porque se habían peleado por el Cabrel chino y opacó la celebración del 8M? ¿Cómo ve usted esta señal política o desafortunada coincidencia? O sea, yo creo que en la práctica eso es algo que con respeto nos preocupa a quienes estamos en puestos públicos y periodistas. Porque en la práctica el 8 de marzo, y soy ambas, Claro. no, soy periodista y estoy... O sea, de hecho, la misma ya. Janet Jara dijo que fue desafortunado. Sí, yo creo que en la práctica el 8 de marzo es una convocatoria que no le pertenece al mundo de la política. Creo que es un día que se conmemora de muchas distintas formas en la conversación intergeneracional entre una joven y su abuela, comparando los derechos que tuvieron y las trayectorias de vida que han tenido, que se da en la calle con conmemoraciones, que se da con eventos en los puestos de trabajo en donde de repente surgen... Hay gérmenes de movilización que dicen, oye, me están regalando flores, pero ¿cómo andamos con la brecha salarial? Entonces creo que la conmemoración oficial del 8 de marzo es algo mucho, mucho más amplio que el acto gubernamental y además en un segundo nivel, qué bueno que el presidente electo tuvo la disposición de retomar el diálogo luego de haberse retirado, porque eso fue lo que señalamos siempre desde el gobierno. Y desde ese punto que usted analiza que esta convocatoria no toca mucho al sector político, ¿no sería bueno que como que sí lo hiciera? No, que no, todo... no digo que no lo toque, digo ¿Ya? que no es la parte más esencial para mí. O sea, los actos oficiales no son lo relevante del 8 de marzo. Vengo saliendo un acto que encontré que salió muy lindo, pero los actos oficiales de gobierno, de partidos, etcétera, o de las instituciones grandes, no son lo relevante es la conversación social. ¿Por qué? Porque es la conversación social donde se puede concretar, retomando la idea de la nieta y su abuela, que es ahí donde está la prueba de que nada de esto ha sido en vano. ¿Por qué? Porque nosotras, y me voy a sentar a discutirlo hasta Por que supuesto. hasta, pero nosotras tenemos una vida distinta de la de nuestras abuelas. Y eso no nos lo regaló nadie, ninguna institución, ningún partido político. Hay quienes estuvieron en contra, sí, pero ha sido impulsado por el movimiento de mujeres en su tremenda diversidad en nuestro país. Y eso ha permitido que nosotras podamos hacer, querer, poder hacer cosas, imaginar siquiera horizontes para nuestra vida que a nuestras abuelas, independiente de cuándo vivió la abuela cada una, no le estaban permitidos nomás. No le estaban permitidos o por norma social o por norma legal. O sea, esta semana conmemoramos que está Chile de nuevo, con todo respeto a nuestros países no tan vecinos, pero de Canadá, Sudáfrica y Australia, nuevamente
los pasamos en el número de mujeres mineras. Hasta el 96 Chile tenía prohibido que las mujeres entraran a la minería. ¿Por algún motivo racional? No, porque la mina se llama mina y daba celos. Y por lo tanto desembocaba en accidentes. Eso es lo que se pone en juego, esa discusión de cacha. Uy, y de repente, no sé, yo converso con cabras más jóvenes y no tienen ni idea de lo que eran los hijos ilegítimos. Y me miran con cara de espanto, como, ¿cuándo cambiamos esto? Solo el 97, chicas. Entonces yo creo que eso es lo relevante del 8 de marzo. No otras reuniones que ocurren en paralelo. Perfecto. Quiero volver un poco al tema del nuevo Ministerio de la Mujer, ya para no ponerlo, digamos, en una persona, sino como en el gobierno en general, como general. Se habla mucho ahora como de la familia. Se va a hablar más todavía de la familia versus lo que planteaba este gobierno que tiene que ver como con los derechos reproductivos de la mujer. Al Puede ser, revés, hablar de derechos reproductivos es hablar de familia. pero sabemos que el próximo gobierno, el foco de la familia es un poco más convencional, si se quiere decir así. ¿Qué es la ley Papito Corazón sino una ley para la familia? Pero para todas las familias. Porque cuando uno es autoridad pública no puede pensar que las familias son como uno quiere que sean. La familia chilena no es una familia de comercial de supermercado. Es una familia donde la mayoría de las jefas de hogar crían solas. Entonces, yo no creo, y no entiendo la intención de la pregunta, Sí. pero yo no creo que nuestro gobierno no haya sido pro familia. La ley de 40 horas es una ley pro familia. La ley de conciliación de la vida laboral y familiar y personal es una ley pro familia. El plan Calle Sin Violencia es una medida pro familia. El entregarle pase cultural a las personas mayores es una política pro familia. La ley de cuidados, que duda cabe que Cuba debe. Yo ya, termínelo, profe. Pero que duda cabe que son políticas para la familia. Ahora, si con políticas para la familia nos referimos Ahí quería ir. a ciertas familias, lo que algunos creen que son las familias o cómo deben ser, y si van a tratar de adaptar las políticas públicas a que entren en esa cajita tan chiquitita de lo que ellos ven que es la familia chilena, otra cosa es. Pero en ese sentido hay cosas que son agenda de autoridad, agenda de gestión, y hay otras cosas que son agendas de Estado. Cuando nosotros asumimos el 2022, nos tocó implementar el registro de deudores de pensiones de alimentos. Spoiler, venía sin plata. Tuvimos que, sin recursos, hablando de responsabilidad fiscal y de amarre, yo encuentro que es una ley excelente. Pero nos la dejaron sin recursos y por lo tanto tuvimos que, sin recursos, implementar un sistema en el que 3.000 instituciones simultáneamente se conectan para poder identificar si una persona es deudora o no. ¿Me merezco un premio por haber hecho eso? No. Con su deber no más cumple, porque era una ley que venía y que me tocaba implementar. ¿Y ahora qué le va a tocar implementar al siguiente gobierno? La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que tiene como meta hasta el 2029. Digo, eso no es un amarre, se llama Ley de la República, en el que tiene que implementar que todo el país tenga el sistema integrado de violencia basado en género. Le va a tocar implementar también la Ley Chile Cuida. Y ahí yo sí que tengo una intriga muy grande porque las autoridades nuevas del Ministerio de Desarrollo Social que tienen que hacerlo, en verdad, estaban en contra de la Ley Chile Cuida. ¿Ya? Y les va a tocar implementar también el nuevo reglamento de las 3 causales, es decir, asegurarse de que la objeción de conciencia no obstruya el acceso a las 3 causales. Esas no son opciones. Si no te gustan, intenta cambiarlas por la vía democrática, pero esas no son opciones, son leyes y normativa vigente. Perfecto. Estamos con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, acá haciendo turno en vivo, hablando de el legado del gobierno, los avances, autocríticas, mea culpas, celebraciones, porque fue una gran celebración la del 8M este fin de semana. También le quiero preguntar, ministra, otra crítica que hizo la ex candidata presidencial Janet Jara, que dijo que no fue invitada a la convocatoria, pero que no sabe por qué, pero que ella disfrutó de la marcha. Debería haber sido invitada o... Mira, esa fue la declaración que también reveló que no fue invitada al acto oficial 8M en La Moneda, lo que atribuyó un posible deterioro en su relación con el Ejecutivo y contó que participó en la marcha feminista que considera un acto social y político relevante. Otra vez quizás el foco está mal puesto, ¿creerá usted que tiene que ver con lo que pasa en la calle y no dentro de la oficina, sino con cosas apenas políticas? me avisaron que había dicho eso, yo le dije, Janet, vieja,
te invité, pero me dijiste que tenías mesa central. De hecho, se les fue. estábamos coordinando para marchar juntas, de hecho. Así ¿Ven? que Aclarado, entonces, acá el malentendido, Ahora, ministra. creo que somos 2 personas que tenemos que contestar harto WhatsApp, así que no. Sí, hasta a uno se le olvida, pues, a uno se le olvida todo. Pero bueno, aclarado todo. Ministra Orellana, para ir cerrando Ahora, entonces. sí voy a decir que hay mucha gente que dice, no me invitaron. Mi foco, al menos como ministra, fue que invitáramos sobre todo a mujeres beneficiarias. Sí, pues lo que contó al principio. Y si lo ven en la foto, hay más personas anónimas. Yo creo que eso es bueno. Totalmente. Para ir cerrando, y me gusta esta sensación porque es como cerrar todo. Me imagino que todos estamos como ya se viene el 11, se está acabando el gobierno. ¿Qué mensaje podría darle usted a las mujeres de Chile? Un mensaje ya terminando el gobierno de Gabriel Boric y empezando el próximo de José Antonio Kast. ¿Qué se viene? ¿Qué mensaje de esperanza daría usted como ministra todavía? Cantar Diego Torres. Claro. No, Pintar, no. No voy a cantar porque eso no daría esperanza. Pero no es mi atributo. Tengo otros talentos. Pero yo creo que hay algo que sí es importante y es que uno, no aceptemos algo que no es factualmente cierto, que es que el movimiento de mujeres no estuvo activo y exigiendo. De hecho, estoy viendo que va a entrar la Nata, Por supuesto, va a entrar Natalia Valdebenito, ya está en los estudios. que estuvo exigiendo 4 años. También. La propia organización de la que yo vengo, el día de ayer protestó en La Moneda por el indulto a Yesenia Zócar. O sea, no es cierto. Ahora, que algunos desde el sillón en un diario de la zona oriente dijeran que después del 4 de septiembre no había nada que discutir respecto a derechos de las mujeres, problema de ellos y que se hagan cargo del fracaso de su hipótesis. ¿Ya? Pero nosotras seguimos trabajando en ese sentido. Segundo, que no hay que dar las condiciones políticas como dadas. Y en ese sentido es importante también mirar la historia. Nosotras tenemos muy en la memoria, quizás de los últimos 10 años, la marea verde argentina. Lo cierto es que la campaña por la despenalización del aborto argentina, la campaña por el aborto legal o la campaña del pañuelo verde, tuvo más de 30 años. ¿Ya? Y por lo tanto son procesos políticos y sociales profundos que no están determinados solamente por un ciclo legislativo o un ciclo del ejecutivo. Y en tercer lugar, y en ese sentido, dadas los 2 puntos anteriores, que siempre están dando las condiciones para defender. ¿Va a haber más dificultades? No lo sé. No tengo ahí el talento de predecir. Pero sí creo que siempre se puede trabajar articuladamente, aceptando que el feminismo chileno siempre ha sido una articulación pluralista de muchas organizaciones. No hay así como la presidenta de la Federación de las Feministas de Chile. Pero que cuando hay objetivos comunes se logra. Y eso nos pasó para las 3 causales, por ejemplo. Que había muchas discrepancias en torno al proyecto, pero cuando hubo que defender la causal de violación ante el Tribunal Constitucional, ahí estábamos Calilas y Mojojoja, ¿cierto? O sea, no importó en qué haya estado durante la tramitación. Fue como, acá hay un punto en el que se quiere retroceder en algo fundamental, da lo mismo un punto más grande, que es lo que el MEMCH ya en los años 30 denominó unidad en la diversidad, y que yo creo que es la base de muchos de los éxitos. Y diría que no ha sido responsable de los fracasos, sino esa es la estrategia con la que tenemos que trabajar. No pensar que la otra persona va a aceptar nuestro pliego completo de creencias, sino trabajar de una manera más táctica para ir viendo paso a paso cómo cuidamos lo que no es mérito de este gobierno, no es mérito de los gobiernos anteriores solamente, tampoco, sino que es una historia muy antigua que viene desde que 4 señoras protestaron en la Universidad de San Felipe para decir que querían votar antes del siglo XX. Ministra Antonia Orellana, acá en Turno en Vivo, muchas gracias por visitarnos ahora ya que se está acabando el gobierno de Gabriel Boric. Muy importante y relevante toda la información que nos dio. Muchas gracias por venir y le pido un fuerte aplauso para la ministra Antonia Orellana.